los conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Ya estamos listos para dar inicio a nuestra semana de H1. Bien, felicitaciones también para aquellos que siguen avanzando, siguen ahí esforzándose al máximo y obviamente va a haber un logro muy grande al final de todo este proceso. Bien, chicos, vamos a presentar entonces el material. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para Deina, Víctor también, muy buenas noches, como siempre. Gracias por la amabilidad, el saludo. Y a todos los conectados, como bien ahí estamos planteando. ¿Listo? A ver, ¿qué tenemos para esta noche? Para esta clase final del día martes. Ajá, miren. Tenemos dos temitas, bueno, dos temones, porque son temas importantísimos. La Segunda Guerra Mundial y luego veremos la Guerra Fría. Ahí está. Entonces, comenzamos. No se olviden cualquier pregunta en el chat, una inquietud, ¿sí? Yo voy a terminar de explicar una parte, te voy a preguntar si por ahí tienes alguna duda. Si no la hay, entonces continuamos con la siguiente y así. Listo. Bien. Lo curioso de los temas que vamos a ver ahora es que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es la que va a originar a la Guerra Fría. La Guerra Fría que veremos posterior se origina por el final de la Segunda Guerra Mundial. Y una pregunta, entonces, ¿qué cosa originó la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde encontramos las raíces de la Segunda Guerra Mundial? Curiosamente, en el siglo XX, una guerra mundial genera una siguiente guerra y así sucesivamente. Entonces la pregunta para todos y todas es, si la Segunda Guerra Mundial origina la Guerra Fría, ¿qué origina la Segunda Guerra Mundial? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué crees tú que origina la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes dónde encontramos las raíces? ¿Ya? Lo encontramos en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y eso lo vamos a encontrar precisamente con, claro, claro, exactamente, el Tratado de Versalles, así es. Puede ser las ideas de Hitler, puede ser, chicos, puede ser las ideas de Hitler, pero mira, si tú quitas las ideas de Hitler, igual sí va a dar la Segunda Guerra Mundial. Este Hitler o no este Hitler, chicos, igual sí va a dar la Segunda Guerra Mundial. Porque hay otras condiciones históricas más allá de las voluntades de personajes. ¿Me entiendes? Ahorita te voy a explicar eso. ¿Sí? Hay que pensar históricamente, ¿no? La historia no se desarrolla por la voluntad de un hombre. Es un proceso, ¿te acuerdas? La primera semana, procesos económicos, sociales, políticos, ideológicos, ¿te das cuenta? Ya. Lo que quiero compartir contigo es esto, ¿no? ¿Qué es una guerra mundial? En primer lugar, una guerra mundial es un enfrentamiento militar directo. Eso, por favor, que quede claro, directo, ¿sí? Entre las potencias imperialistas e industriales. ¿El objetivo de una guerra cuál es? El reparto del mundo. Esto no es la primera vez, ¿verdad? Esta es la segunda vez que vamos a ver esto. Y además, felizmente, es hasta ahora el único conflicto o el último conflicto con estas características. Bien, chicos, la guerra mundial, y eso es lo que siempre termina preguntándonos a Marcos, tiene varias causas, ¿sí? Económicas, sociales, políticas y hasta culturales.
Vamos a subrayar la causa económica, mira. Aquí está. La Gran Depresión. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la causa de la Gran Depresión? ¿Qué pasó en 1929, chicos? ¿Qué acontecimiento ocurrió en ese año y qué va a ser la causa de la Gran Depresión? El famoso. Así es, Deina. Buena, muy bien. Le dieron a Deina, ¿verdad? Eso, el crack. Ahora, el crack es un evento financiero que afecta a Estados Unidos. ¿Sí? La Gran Depresión, ¿te acuerdas? Recesión y desempleo, eso afecta a todo el mundo. ¿Qué dice la gente? De Alemania, Inglaterra, Francia, de Perú. ¿Qué dice la gente? Prefiero que me gobierne un dictador que me haga obras a que me gobierne una democracia incapaz. La Gran Depresión debilita o debilitó el sistema democrático. ¿De acuerdo? La gente perdió confianza en la democracia. ¿Saben por qué, chicos, uno pierde confianza? Porque viene, como se dice, ¿no? Promete pero no cumple. La democracia fue incapaz de generar empleo, estabilidad, orden, provocado, bueno, obviamente que fue afectado por el crack o la Gran Depresión, exactamente. ¿Y qué dice la gente? Prefiero votar por un dictador que tener una democracia. Por eso, la Gran Depresión fortaleció, ¿no es cierto? Fortaleció ¿a quiénes? A, a las dictaduras ya de derecha. Pero te voy a poner una forma un poquito más amplia, ¿ya? Más bien, la Gran Depresión va a terminar provocando, acá está mejor esto, ¿ya? La polarización política del mundo. ¿Sí? El mundo se comienza a fraccionar en dos tendencias. Aparece una ultraizquierda. ¿Qué es la ultraizquierda? Ah, los comunistas. Y la ultraderecha. Chicos, ¿a quién llamamos ultraderecha? Ah, ¿quién será ultraderecha? Por ejemplo, miren, chicos, este soldado representa a la ultraderecha europea. A ver, chicos, si tú ves ese soldadito que está ahí, ¿a qué facción pertenece este símbolo de acá? A ver, claro, muy bien, los fascistas. Exacto. La ultraderecha se le llama así porque estos partidos apoyan a los grandes empresarios. ¿Ya? Entonces, eso pasa, chicos. La gente dice, oye, vamos a votar por los comunistas o los fascistas. Los demócratas quedan fuera de carrera. Cuando hay crisis como esta, chicos, la política se vuelve polarizada. Aparecen los extremistas. Otro ejemplo, el Perú, ¿sí o no? En el Perú hay posturas de extrema derecha y de extrema izquierda. Por ejemplo, ¿no? No es que sea exactamente como te digo, pero una opción sería Antauro Humala, un ultra. Y la otra opción, un Fujimori. Ahí está. Imagínate una elección, ¿por quién votarías? ¿Por Alberto Fujimori o Antauro Humala? Su que bravo, ¿no? Pero bueno, eso es cuando las democracias se dan en crisis, ¿te das cuenta? ¿Ya? Bien. Causa económica.
Causa política de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. ¿No es cierto, chicos? Imagínense qué no le hicieron a Alemania. Le hicieron de todo. Por eso mi pregunta es, ¿qué cosa no le hicieron? Entonces, los alemanes estaban resentidos, querían una venganza, un revanchismo alemán, ¿verdad? Y los nazis fueron bastante astutos de despertar ese sentimiento negativo entre los alemanes. Porque en los años 20 los alemanes han perdido su empleo, no tienen estabilidad económica, literalmente están pasándola terriblemente mal. Y los alemanes que dicen, ¿no? Esto es por culpa del Tratado de Versalles. Si ustedes alemanes votan por nosotros, vamos a eliminar el Tratado de Versalles. ¿Te das cuenta? Así es. Termina todo chuseado. Por eso, chicos, el Tratado de Versalles y la Gran Depresión, ¿qué permitieron? La aparición de personajes como Hitler. ¿Sí? Hitler es producto de la Gran Depresión y el Tratado de Versalles. Tú quitas el Tratado de Versalles y la Gran Depresión, ¿qué hubiera sido Hitler? Un loquito que hablaría allá en Alemania, hay que matar a judíos, hay que hacer una guerra. Los alemanes que hubieran dicho, oye, ¿qué tiene este loco? ¿No? Mételo en la cárcel, ¿qué quiso que hacer la guerra, matar judíos? ¿Entienden? Hitler es producto del contexto, ¿ya? Pero, en efecto, no podemos negar que llegaron al poder. Y una vez que llegaron al poder, los alemanes nazis se mezclaron con los italianos, mira, los italianos, los japoneses también, ¿ya? Estos van a llamarse como el bloque del eje, ¿está bien? ¿Y qué cosa eran estos del eje? Buscaban expandirse, ¿ya? Lo que pasa es que estaban pasando crisis, como te dije, estos países que te he mencionado, Alemania, Italia y Japón, y mediante la expansión, ¿qué cosas quieren encontrar? Tienen un interés de encontrar recursos naturales, mano de obra barata y mercados donde ellos puedan crecer económicamente. Recuerden que Alemania, por ejemplo, le quitaron todas sus colonias, ¿no, chicos? Alemania no tiene mercados en el mundo. Los italianos que le prometieron territorios, tampoco les han dado los territorios que en la Primera Guerra Mundial Inglaterra le dijo, ¿no? Para que se pase al bando de la Triple Entente. Y Japón. A Japón también lo trataron mal. Cuando fue el Tratado de Versalles, a Japón, por ejemplo, lo miraron los representantes de Inglaterra y Francia y le dijeron, ¿no? Mire, Japón, usted no sé realmente qué es lo que hacen ustedes aquí. Ustedes deben estar en Asia. Esta es una reunión de europeos, ¿no? O sea, lo trataron mal a Japón. Y por eso estos países se terminan justamente expandiendo, ¿no? Y recuerda bien que en esos países, Alemania, Japón, hay empresas que apoyan a sus gobiernos para que se expandan los estados. Por ejemplo, en Alemania está la empresa de zapatillas Puma, Adidas. En Japón está la empresa Suzuki, la empresa Toyota, que están apoyando a su gobierno para que se expanda por mercados, porque todos están golpeados por la Gran Depresión. ¿Te das cuenta? Y estos estados resentidos, revanchistas, se expanden. Profe, pero no estaba prohibido que se expandieran, sí estaba prohibido. ¿Quién lo prohibía? La Sociedad de Naciones. ¿Sí? Que en lugar de castigar a Alemania, a Japón y a Italia por haber invadido, la Sociedad de Naciones era muy débil. No aplicaba sanciones, castigos. Entonces pasividad, su pasividad o apaciguamiento, ¿qué cosa permitió? Generó o permitió
por ejemplo, que los nazis se rearmaran, el rearme alemán. Chicos, mientras los alemanes se estaban rearmando, la Sociedad de Naciones no castigó a Alemania. Terrible, ¿eh? Porque si Alemania se arma ya, caballero, viene la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué no castigaron a Alemania? Porque los nazis que odian a los comunistas, ¿sí? Para las Sociedad de Naciones, las armas que los nazis están haciendo sería para que ellos atacaran a las comunistas de la Unión Soviética. Además, chicos, recuerden que los alemanes en su propio país están eliminando a los partidos, el Partido Comunista, a los comunistas. Y justamente para la Sociedad de Naciones, dirigida por Inglaterra y Francia, tener un gobierno nazi permite que se detenga el avance comunista. ¿Te das cuenta? Este movimiento comunista va a terminar siendo reprimido por los fascistas que estaban en el poder. Y la Sociedad de Naciones por eso permitió que los alemanes se rearmaran. ¿Te das cuenta? O sea, hay una responsabilidad compartida entre los nazis y la Sociedad de Naciones. Pero tú sabes que cuando acaba la guerra mundial, todos le echamos la culpa a Hitler, ¿no? Hitler tuvo la culpa, asesino, malo, genocida. Pero la Sociedad de Naciones permitió eso. ¿No es cierto? Si alguien hace algo, un daño, el que deja hacer el daño también tiene responsabilidad, chicos. Claro. Bueno, puede ser que la Sociedad de Naciones tenía miedo a los nazis, podría ser, pero también, claro, porque la Sociedad de Naciones no quiere una guerra mundial, pero también la Sociedad de Naciones saludaba, aplaudía que los nazis y los fascistas aplastaran a los comunistas. La Sociedad de Naciones pudo haber llamado a Estados Unidos para que le ayuden y detengan a los nazis, pero no podían los Estados Unidos ayudar. ¿Por qué? Porque estaban enfrentando la Gran Depresión también, ¿sí o no? O sea, acá no es que uno tenga la culpa más que el otro. La responsabilidad es compartida. Es compartida, ¿sí? Con eso no quiero minimizar a Hitler y lo que hizo pues con los judíos, ¿no? Pero decir que solamente Hitler o solo las ideas de Hitler provocaron la Segunda Guerra, ¿verdad? Sería un poco sesgado, ¿no? En realidad hay varios factores. Y uno de ellos también es el nacionalismo alemán, que plantea aniquilar, plantean los nazis, miren, por ejemplo, chicos, la aniquilación del enemigo. Profe, ¿y quiénes son los enemigos de los nazis, por ejemplo? Los judíos, los ingleses y los franceses. Pero el mayor enemigo de los alemanes nazis, chicos, ¿quiénes son? ¿Quién es el mayor enemigo de Alemania nazi? No son los judíos, ¿eh? Son los comunistas. Sí, el capitalismo, pero el capitalismo liberal. Lo que pasa es que los nazis también son capitalistas, pero son capitalistas de Estado. Ellos rechazan el capitalismo liberal, ¿me entienden? Profe, ¿y qué diferencia entre un capitalismo liberal y un capitalismo de Estado? Que en el capitalismo liberal el Estado no interviene mucho en la economía. En un capitalismo de Estado, el Estado interviene más en la economía. Los nazis están a favor de ese modelo. ¿Sí? Por si acaso, los nazis son capitalistas, ¿ah? Son capitalistas de Estado, por si acaso. ¿Ah? Otra cosa es que los nazis odien la democracia. Eso sí, ellos no son demócratas para nada, ¿me entienden? ¿Sí? Y eso sí una pregunta de Misión San Marcos. San Marcos preguntó, ¿no? ¿Quiénes fueron los enemigos más importantes del nazismo? ¿Ya? Y no estaban los judíos, estaban ¿quiénes? Los comunistas y los liberales.
Profe, los judíos, lo que pasa es que demasiado se ha exagerado esto de los judíos, chicos, ¿ah? Porque mira, los nazis mataban judíos, pero dentro de ese grupo judío, la mayoría de judíos eran comunistas. O sea, los nazis no perseguían judíos exactamente, perseguían judíos comunistas. ¿Entienden? Por supuesto, también persiguen a los judíos por su raza, obviamente, pero también es por la ideología, ¿sí? Ten en cuenta ese detalle. Bien, entonces, presentando las causas, la guerra ya está en camino. ¿Quiénes se enfrentan? Los países del eje y los aliados, que al inicio fueron Francia e Inglaterra, que formaron la Sociedad de Naciones. ¿Está bien? Y luego tuvieron que hacer un pacto ¿con quién? Con los soviéticos y aliarse con los Estados Unidos, que entró al final de la guerra, ¿sí? Al final de la guerra. Ya. Bien. ¿Cómo se formó el eje, chicos, no? ¿Cómo se formó el eje? A ver. El eje se forma, a ver, acá está. El eje se va a formar a partir de estos pactos que van a haber entre, por ejemplo, aquí, chicos, aquí, a ver, ayúdame en esta imagen. ¿A quién estamos observando? A ver. Dime esos dos personajes que están ahí, por favor. ¿Quiénes serían? Claro, uno es Hitler y el otro. Así es, Mussolini, excelentes. Firman el Pacto de Acero. En 1938 ese pacto se forma. Luego, en 1939 se firma el pacto entre la Alemania nazi y los japoneses. Profe, ¿cómo se llama ese pacto? Se llama el pacto anticominter. ¿Qué cosa significa cominter? Comunista. Es el pacto anticomunista. Lo que pasa es que para ese momento Japón ha invadido China y los alemanes están atacando a los comunistas de su propio país. La idea de ellos es eliminar a los comunistas para siempre. Y finalmente, Alemania, ¿verdad? Alemania, que es el punto de encuentro entre Italia y Japón. En 1940 los tres se juntan y forman el bloque del eje y hacen un pacto los tres. ¿Cómo llamamos un pacto de los tres? El pacto tripartito. Tripartito. ¿Sí? Recuerda que son potencias nazifascistas. Es el pacto nazifascista. Ahí está, nazifascista. ¿Está bien? Bien. Ahora, jóvenes, toda guerra tiene un antecedente. Si ti te pregunta, ¿cuál es el antecedente más importante de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál será tu respuesta? La Guerra Civil en España. 1936-1939. ¿Quiénes se enfrentaron? La guerra estalla cuando en 1936 hay elecciones y gana un bando, el bando republicano, quienes eran aquellos que querían que España deje de ser una monarquía para ser una república. Ahí estaban, por ejemplo, ¿quiénes? Los progresistas, los liberales, los modernizantes, los que rechazaban la iglesia, los democráticos,
comunistas, anarquistas, etcétera, en ese bando republicano, chicos, estuvieron presentes todas las ideologías que se oponían al otro bando, que es el bando nacionalista, que es el bando fascista o llamado franquista. ¿Por qué, profe? Porque tenían como representante este señor de aquí. ¿Quién es él? Francisco Franco. El generalísimo, así lo llamaban. ¿Ya? Y él había formado un bando, el bando falangista, finalmente así se va a llamar el bando del fascismo español, el falangismo, conformada por quién? Por conservadores, ultracatólicos, antidemocráticos, antiintelectuales, etc. ¿Eh? Y estalla la guerra. Y cuando estalla la guerra, los fascistas, con Francisco Franco en la cabeza, van a contar con el apoyo de Alemania. Alemania nazi envía un conjunto de aviones de guerra para apoyar a Francisco Franco. Profe, ¿cómo se llaman estos aviones de guerra de los nazis que apoyaron a Francisco Franco? Esa legión es una legión alemana, le llamaron la Legión Cóndor. La Legión Cóndor. Eran, como te dije, aviones de guerra nazi que fueron a apoyar a Francisco Franco. Mira, ahí está. Ahí está, este avión de guerra, mira. Este avión de guerra es la Legión Cóndor, que apoya al falangismo español. Entonces, ahí está el apoyo nazi. El apoyo nazi. ¿Está bien? Y, profe, ¿alguien apoyó al bando republicano? Sí. ¿Lo apoyaron quiénes? Voluntarios de todo el mundo. Le llamaron las brigadas internacionales, ¿no? Comunistas, socialistas, anarquistas. Iban, mandaban su carta a los republicanos y decían, ¿no? Compañeros, vamos a ayudarlos en la guerra contra el falangismo español. Chicos, fueron varios a pelear, ¿eh? Esta brigada internacional estaban presentes incluso peruanos, ¿ah? ¿Quién es el peruano más famoso que apoyó al bando republicano? ¿Hasta cuándo vas a terminar? ¿Quién es el peruano más famoso que fue a pelear en esta guerra civil española? Mira, te voy a mostrar una imagen de un peruano conocido que fue a pelear allá a la guerra civil española. De repente lo reconoces, ¿ah? Ahí está. Este es el peruano, claro. El que vemos aquí justamente escribe una obra. España, aparta de mí este cáliz. A ver, acá está. Si no me equivoco, es el que está por acá. Él es, ahí está. Exactamente. El inmortal César Abraham Vallejo Mendoza. Exactamente, que fue a apoyar a esta guerra civil. ¿Sí? Mira, levantando el puño. Claro, ahí está, mira, Vallejo. Mira, ese puñito derecho levantado significa que Vallejo era un comunista. Para ese tiempo Vallejo era un comunista, ¿no? Y fue a pelear ahí. ¿Sí? Ya. Otra persona también famosa que va a pelear en esa guerra civil española, chicos, para sorpresa de muchos de repente, es una actriz de novelas mexicanas, de series mexicanas, chicos. Adivina, ¿tú sabes quién es? La señora Angelines Fernández. ¿Ustedes saben quién es Angelines Fernández?
la que vemos en círculo de ahí. Ella es la bruja del 71. ¿La recuerdan? Ahí está, mira, agarrando su rifle, ¿no? Ujú. O sea, personas de todo el mundo fueron a apoyar a quienes, a los republicanos, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿quién gana este bando? Gana el Partido Nacional, los fascistas españoles, y los republicanos son vencidos. Ya, profe. ¿Y por qué es importante esta guerra civil? Porque, como te decía, es el antecedente más importante, ¿saben por qué? Porque fue la primera vez que los fascistas se enfrentan a la alianza de comunistas y liberales. Es como una mini guerra mundial, como, una, como un simulacro de Segunda Guerra Mundial. ¿Me entienden? Eso va a ser el antecedente más importante. Mientras tanto, los fascistas siguen expandiéndose. Alemania nazi lo hace anexando Checoslovaquia y anexando Austria. Eso está bien en los planes de Hitler. En el libro Mi lucha, ya Hitler hablaba de unir a alemanes que estaban en otros territorios, integrarlos en un solo país. ¿Sí? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama el pangermanismo. Esa es una de las teorías nazis, el pangermanismo. ¿Qué significa pangermanismo? Unir a los alemanes que están dispersos en otros territorios, en otros países, unirlos en una sola Alemania. ¿Ya? Ahora, profe, ¿estaba permitido eso? No estaba permitido. La Sociedad de Naciones no castigó a Alemania. También Italia hizo lo mismo. Italia se expandió sobre Etiopía y los japoneses hicieron lo mismo con China. Ahora, el caso de China es un caso muy particular porque los japoneses consideraban a los chinos como una raza inferior. Japón se sentía la raza superior. Por eso Japón tiene más afinidad ideológica con Hitler que con Italia. Y miren las imágenes que vamos a presentar a continuación de cómo los japoneses cuando llegan a China terminan masacrando a la población china. Terrible, ¿eh? Terrible lo que pasó en China. Hay una masacre muy famosa, mira, ahí está, se llamó la masacre en Nankín. Mira esta escena donde un japonés, ¿no? Está llevando en su mano a un niño de 5 años, como si fuera una bolsa o algo parecido, ¿no? O mira por acá, ¿no? Cómo los japoneses con su espada, su katana, van a cortar la cabeza a un chino. Y mira cómo aquí en las escaleras, niños, mira, acá hay un niño. Imagínense, ¿no? Esta persona ha sido ultrajada, ha sido violada. Las imágenes son fuertes, ¿ah? Muy fuertes, chicos, ¿ah? Ya, muy fuertes son las imágenes, ¿de acuerdo? Y, profe, ¿y esto se pudo haber evitado? Claro. ¿Quién pudo haber evitado esto? La Sociedad de Naciones, ¿sí? La Sociedad de Naciones. Ahí está. Bien, listo. Ahí está. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta?
¿Todo tranqui? Hasta ahí queda algo por preguntar. Seguimos. ¿Todo tranquilo, chicos? ¿Sí? ¿Continuamos entonces? Ya. ¿A quién ganó la Guerra Civil Española? Como dijimos, la gana los falangistas. Dice, aquí por eso le he puesto un check, ¿viste? Un check le he puesto por acá. Y se instaura una dictadura, la dictadura de Francisco Franco. No olviden que con el apoyo nazi y el apoyo de Italia fascista. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, chicos, el siguiente país que Alemania va a invadir va a ser Polonia. Polonia. Mira, Polonia fue invadido bajo dos pretextos o argumentos. ¿Sí? Primero, en Polonia hay alemanes. En Polonia hay alemanes. ¿Bien? Y como hay alemanes, los nazis lanzan un argumento en su defensa. ¿Cuál es el argumento? Necesitamos que los alemanes estén en un solo país. ¿Cómo se llama esa idea? Pangermanismo, como te dije, ¿sí? Ya, ese es el primer argumento alemán. Que los alemanes se encuentren en un solo país, porque en Polonia hay alemanes. Pero el segundo argumento alemán, entonces acá le ponemos ya, alemanes en un solo país, ¿sí? En una sola Alemania, para ser más exacto. Ya, pero hay otro argumento que también los nazis plantearon en su defensa para invadir Polonia. ¿Cómo se llama? La teoría del espacio vital. ¿De qué trata esta teoría que es una justificación para la expansión nazi? Los alemanes necesitan territorios para sobrevivir. Repito, el espacio vital es una justificación, un pretexto nazi para invadir países que termina planteando que necesitaban territorios con riquezas materiales para que puedan vivir. Por eso se llama espacio vital. El espacio porque era un territorio donde habían recursos naturales que les permite a los nazis desarrollarse. ¿Sí? Territorios para el desarrollo. Eso es el plan nazi. Y exactamente qué territorios son, son territorios estratégicos. Y cuando uno dice estratégico es porque ahí qué cosa hay. Hay recursos importantes para el Estado. Por ejemplo, si no hay petróleo, puede haber minas. Y si no hay minas, puede haber grandes campos de cultivo para alimentar a los nazis. Y no es raro afirmar de que Polonia tiene pues muchas praderas gigantes, muchas estepas, donde se produce un montón de comida, cereales. Y por eso los nazis le ponen la puntería a Polonia. ¿Ven? Por eso que Polonia fue invadida bajo dos argumentos, el pangermanismo y el espacio vital. Ahora bien, ambos argumentos, el pangermanismo y el espacio vital, nos van a llevar finalmente a un último argumento, que esos territorios en Polonia, que son donde hay alemanes, además hay recursos naturales, ahí también hay judíos. Por lo tanto, hay que eliminar judíos en Polonia. ¿Entienden? Por eso que a Polonia le invaden por varias razones. El pangermanismo, el espacio vital. ¿Y cómo llamaremos cuando los nazis plantean eliminar a los judíos? ¿Cómo llamaremos esa idea? ¿Cómo llamaremos esa idea de los nazis que pretendían eliminar judíos? La idea, no la acción. Te comento, se llamaba eso el antisemitismo. ¿Está bien? ¿Cómo, cómo?
el antisemitismo. ¿De acuerdo? Esos son los tres argumentos que utilizan los nazis para invadir Polonia. O sea, a Polonia la van a agarrar y no la van a dejar. ¿Te entiendes? Ahora, hay una película, chicos, no sé si ustedes han visto la película El pianista, que justo habla de ese momento cuando los nazis invaden Polonia. La película es bien bacana, ha ganado algunos premios Oscar. Pero no vamos a ver la película exactamente, pero sí te comento la manera como los nazis entran a Polonia. ¿Eh? A ver, vamos a presentar un video cortito para ver el momento en que Polonia es tomada por los nazis. ¿Ya? A ver un ratito. Ahí va. Ahí está. ¿Sí? ¿Se puede ver la imagen, chicos? ¿Se puede observar? Ya. Voy a soltar el sonido. Me dice que se escucha el sonido. Me dice sí, ¿ya? La caballería polaca entra en la batalla como en épocas pasadas. ¿Qué tal? ¿Se escucha el sonido? Sí, ya. Ahí va, acá. Genial. Ahí va. Quiero que vean cómo los polacos trataron de resistir la invasión nazi. Ataca a los tanques alemanes y es aniquilada. El 20 de septiembre, Hitler ordena el bombardeo de Varsovia. La ciudad está rodeada, pero sigue resistiendo. El Führer quiere sembrar el terror en el corazón y la mente no solo de los polacos, sino también de los franceses y los británicos. Mirad lo que os espera. Polonia sigue siendo masacrada despiadadamente. Como habían acordado con Hitler, los soviéticos han invadido la mitad oriental de Polonia. Aquí, los soldados alemanes y soviéticos confraternizan en una imagen como mínimo incongruente. El ejército polaco se rinde ante los alemanes y al este ante los soviéticos. Ah, esa parte es importante, ¿viste? Esa última partecita. ¿Qué cosa dice? Que así como Alemania invadió Polonia, ¿quién también más invadió, chicos? ¿Qué otro país invadió Polonia aparte de los alemanes? Muy bien, la Unión Soviética. Y ¿sabían ustedes, chicos, que 3 días antes de la invasión a Polonia había un acuerdo secreto entre los nazis y los soviéticos? La Unión Soviética y Alemania nazi firman un pacto, el pacto de no agresión. ¿En qué consiste el pacto? Que en caso estallara una guerra mundial, entonces los soviéticos y los nazis no se enfrentarían. Y este pacto de no agresión se va a sellar en un tratado, el tratado Molotov-Ribbentrop. Te estoy hablando del 30 de agosto de 1939, ¿eh? Mira, 2 días antes de la invasión a Polonia. El tratado Molotov-Ribbentrop. Así también fue llamado este pacto de no agresión. Profe, ¿y los norteamericanos, o mejor dicho, los ingleses, los franceses, sabían de esto? Claro, sí sabían. Sí sabían de esto. ¿Ya? ¿Y qué acordaron en el tratado? La división de Polonia, la repartición.
Y como la Sociedad de Naciones ya venía como que advirtiendo a los nazis que si invadían un país más, porque los nazis que habían hecho antes de la invasión a Polonia, mira, retrocede, los nazis habían invadido, acá está, mira, Austria, y habían invadido Checoslovaquia. Entonces la Sociedad de Naciones, recuerda, dirigida por Francia e Inglaterra, en la Sociedad de Naciones no estaba Estados Unidos ni la Unión Soviética, le advierten a Hitler, si invaden un país más, recién declaran la guerra a Alemania. Efectivamente, se invadió Polonia. Y por eso la Sociedad de Naciones declaró la guerra a Alemania. Profe, una pregunta, ¿y si Polonia fue invadida por Alemania y por eso le declaran la guerra? ¿Y por qué cuando la URSS invade Polonia no le declaran la guerra? ¿No es cierto? ¿Por qué Alemania sí y por qué a la URSS no? Es que chicos, tener una guerra contra Alemania ya es una cosa, pero tener una guerra al mismo tiempo con la Unión Soviética es más complicado, ¿no? La Sociedad de Naciones había planteado que primero derrotarían a los nazis y luego vencerían a la Unión Soviética. ¿Ya? Dos guerras contra dos enemigos no corre, pues, ¿no? Así que esto le permitió a Stalin, ¿verdad? Líder de la Unión Soviética, ganar tiempo para prepararse. ¿Por qué? Porque obviamente los nazis sí o sí van a invadir la Unión Soviética. Este pacto es una tregua antes que venga la guerra. Los soviéticos saben que los nazis van a invadirlos. Y los nazis saben que no pueden pelear con las Sociedad de Naciones y los soviéticos al mismo tiempo. Entonces, chicos, tanto los soviéticos como los nazis, ¿qué ganan? Ganan cada uno, ¿verdad? Porque es un pacto estratégico. ¿Qué gana Hitler? ¿Qué gana los nazis? ¿Qué gana Alemania? Evitar la guerra en dos frentes. Solamente los nazis se van a enfrentar en un solo frente, no con el frente contra los soviéticos. ¿Y qué gana el señor Stalin? ¿Qué gana Stalin, chicos? Tiempo. ¿Para qué? Para armar, preparar a su país para la futura invasión alemana en el territorio soviético. ¿Te das cuenta? Eso fue un pacto estratégico. Así comienza la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Bien, entonces, claro, el nivel de amenazas. El tratado Molotov-Ribbentrop fue un tratado, como te dije, estratégico. O sea, al final se va a romper el tratado. Gracias, Miguel, gracias. El tratado igual se va a romper. Solamente se firma para que cada país firmante gane tiempo. ¿Ya? Bien, la guerra mundial, chicos, ya comenzó. La guerra mundial, les comento, tiene dos grandes etapas. La ofensiva del eje y la contraofensiva de los aliados. ¿Ya? Solamente dos etapas debes recordar. Es lo que nos piden en la admisión. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a ver la ofensiva del eje. La ofensiva la inician los alemanes invadiendo Polonia, como vimos en el video, y lo hacen de una manera rapidísima. La guerra relámpago. Ah, profe, ¿qué significa la guerra relámpago? Es una guerra por aire y tierra. Por aire, ¿qué tienen los alemanes? Sus aviones. Los aviones de guerra. Alemania, ¿cómo le llama a su fuerza aérea? La Luftwaffe. Ahí está, Luftwaffe. ¿Sí? Y los
de tierra, ¿qué son? Los tanques alemanes, los Panzers. Los Panzer y el ejército alemán. La Wehrmacht. La Wehrmacht. Ahí está. Este es el ejército terrestre alemán. ¿Ah? Ahí está. Cae Polonia. Dividida. Desapareció. A continuación, los nazis invadieron Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Noruega. Países que obviamente eran, bueno, no tenían la culpa de estar en Europa, pero Hitler las invade, ¿eh? Y luego viene una invasión estratégica de los nazis, la invasión a Francia. Lo que te comenté hace ratito del por qué los nazis invaden Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, eso era para cortar el apoyo de Inglaterra sobre Francia, dejar a sola Francia, dejarla sola e invadirla. La invade. Francia queda partida en dos. A Francia la parten en dos. ¿Ya? Mira, te comento algo. A final de la Primera Guerra Mundial, los nazis, los alemanes, ¿verdad? Que no eran nazis todavía, firman su rendición en un vagón, en un tren, en la ciudad de Compiègne. Compiègne se llama la ciudad. Compiègne se escribe. Ya. 20 años más tarde, los nazis invaden Francia y Hitler, mira, para humillar a Francia también, firma el acuerdo con los franceses en ese mismo vagón. En ese mismo vagón, chicos. Y le obliga a los franceses a firmar un tratado de rendición. Y mira cómo queda Francia. Francia queda dividida en dos zonas. ¿Ven? Una Francia con ocupación nazi. La Francia nazi, mira, esta zona de aquí es la Francia nazi. Ahí está. Su capital, París. Profe, la otra Francia, bueno, una Francia llamada libre, que va a tener como capital la ciudad de Vichy. Ahí está. Profe, o sea que París cayó bajo el dominio nazi, efectivamente. Así es. Y hay una foto, una fotazo, chicos, de cómo el ejército nazi pasa por el Arco del Triunfo, construido por Napoleón Bonaparte, mira. ¿Ves el fondo del Arco del Triunfo? Es una forma de humillar a los franceses, ¿no? Se supone que el Arco del Triunfo representa la libertad, el pensamiento liberal, ¿no? Y los nazis avanzan por ahí. Y para humillar más todavía, mira, Hitler, todo un loquillo Hitler, se toma un selfie, ya hay selfies para esa época, se toma un selfie teniendo como imagen de fondo, chicos, ¿conocen esa torre en París? ¿Alguien sabe cómo se llama esa torre en París, chicos? ¿Pueden verlo? Claro, la Torre Eiffel, ¿no? Para su Instagram, así es. Al fotógrafo le dicen, ¿no? Oye, fotógrafo, tómame una foto casual. Como que no quiero la foto para subir a mi estado. Ahí está Hitler, ¿no? Va a whatsappear ahí con sus fanáticos, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Listo. Eso pasó, chicos, en Francia. Finalmente viene el ataque a los ingleses. Hitler se manda con todo. No puede atacar a Inglaterra por tierra porque usted sabe, pues, chicos, que Inglaterra no es un territorio continental, es una isla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa salva a los ingleses? ¿Qué cosa les salva? Les salva que, porque si es por tierra,
Los alemanes te mandaban el tanque, ¿sí o no? ¿Verdad? Los alemanes te mandan el tanque, los tanques que atacaron Polonia, ¿no? Pero ¿por qué, profe, no entraron por tierra? Simple, porque estaba separado, ya, estaba separado Inglaterra del resto de Europa por un canal. ¿Ustedes saben cómo se llama ese canal, chicos, que separa a Inglaterra del resto de Europa? Hay un canal, ¿no? ¿Han visto? El canal de la Mancha, ¿han escuchado? El canal de la Mancha, ¿no? ¿Sí? El canal de la Mancha, ¿ves? Acá está París y acá está Londres, ¿verdad? Y este es el famoso canal de la Mancha, ¿ven? Este canal. Eso salvó a los ingleses de no ser atacados por los aviones, por los tanques alemanes. Pero lo que Inglaterra no se salvó es el ataque aéreo. El ataque aéreo. Alemania le mete con todo su rico bombardeo. ¡Pum, pum, pum! Chicos, se enfrenta la Fuerza Aérea Alemana con la Fuerza Aérea Británica. ¿Sí? Se enfrenta a la Luftwaffe contra la Real Air Force. La profe, ¿qué es eso? Es la Real Fuerza Aérea Británica. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se va a llamar ese enfrentamiento, chicos? El enfrentamiento aéreo más importante de la Segunda Guerra Mundial en Occidente. A eso se le va a llamar la Batalla de Inglaterra. ¿Está bien? La Batalla de Inglaterra. Profe, ¿quién va a ganar? ¿Ah? Bueno, gana los ingleses, ¿ah? Gana los ingleses, chicos, ¿ah? ¿Ya? Hay un pequeño, chicos. Mira, algo chiquito nomás para ver la batalla de Inglaterra, ¿ya? Ahí va, ahí va. Ya, ahí va. Listo, 3, 2, 1, corre. Los británicos se preparan para la invasión alemana. Los británicos son los primeros en usar el radar para la defensa. En la sala de operaciones, el radar se usa para detectar aviones y para guiar a los pilotos hacia el enemigo. Goering, un hombre al que le gusta el lujo, suele quedarse en el Hotel Ritz de París y convierte el Palacio de Luxemburgo en el cuartel general de la Luftwaffe. Le ha prometido a Hitler que la Luftwaffe puede aniquilar a la RAF en cuestión de días, hacerse con el control del aire y permitir a la Wehrmacht invadir Gran Bretaña. La Luftwaffe tiene a su disposición todos los campos aéreos de Francia, sus instalaciones y sus equipos. Chicos, eso fue el alto costo social y económico que tuvo que pagar Inglaterra para evitar que sea destruida por Alemania nazi, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo se llama esa operación? La operación León Marino. Los ingleses, liderados por su primer ministro Winston Churchill, ya, luego te voy a compartir quién es Winston Churchill, resistieron los bombardeos nazis. Entonces, aquí en Inglaterra, ¿qué pasó? Se detuvo la guerra relámpago alemana. Así se llamó la guerra de Alemania, ¿te acuerdas? La guerra relámpago nazi. Ahí se detuvo. Hitler no contaba con este resultado y la guerra había pasado ya un año. Los alemanes están preocupados porque quieren petróleo. Justo, chicos, cuando se da este bombardeo, los norteamericanos, ¿sí? Rompen vínculos con la Alemania nazi. Estados Unidos retiró o prohibió la venta de petróleo a Alemania nazi. ¿Qué, profe? Me está diciendo que cuando la guerra estalló,
los Estados Unidos le vendían petróleo a Alemania nazi? Sí, pues chicos, claro. Porque los gringos que dicen, oh, petróleo, business son business, negocios son negocios. Hasta que los gringos le vendían petróleo a los nazis, chicos. Le vendían petróleo a los ingleses, le vendían petróleo a los nazis. Alucinante los gringos, ¿no? Estos gringos para la plata son primero, ¿no? Los gringos no tienen bandera, esto vende el petróleo y punto, ¿no? Pero cuando bombardean ya Inglaterra era un escándalo mundial, pues, ¿no? Ya el pueblo norteamericano presiona al gobierno estadounidense para que tome actitud frente al bombardeo de Inglaterra y rompe vínculos comerciales con Alemania. ¿Ya? Por eso que Hitler, ¿qué hace? Envía a África un grupo de tanques de guerra, el Afrika Korps, al mando de un general muy hábil, un general nazi llamado Edwin Rommel. Dicen que a él lo llamaban el zorro del desierto. ¿Ya? El zorro del desierto. Ya está. Bien, mientras tanto, si bien los nazis buscaban petróleo en el norte de África por este embargo norteamericano, chicos, no cumplieron su objetivo, ¿sí? Y por eso Hitler tiene que acelerar los planes y decide invadir la Unión Soviética. ¿Ya? ¿Qué, profe? Pero no había un... Pero, profe, ¿no había un tratado entre Alemania... ¿Te acuerdas cómo se llama el tratado, chicos? El tratado donde no se tenían que agredir. ¿Cómo se llama el tratado, chicos? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan cómo se llama? Ah, sí, es el tratado Molotov-Ribbentrop. Claro, el pacto de no agresión. Y mira esa caricatura que tú puedes ver acá en la parte derecha. La caricatura te dice todo. En la caricatura se ve a Hitler apuñalando por la espalda a Stalin. Chicos, ¿qué significa que te apuñalen por la espalda? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué significa apuñalarte? Claro, traición. Los nazis han traicionado a los soviéticos. Y bueno, nunca se puede confiar en un nazi, ¿no? Te traiciona. En fin, y como decíamos, ¿no? Hitler ordena a su mejor ejército invadir la Unión Soviética. ¿Ya, chicos? Profe, ¿y los nazis estaban listos para atacar? Listísimos. ¿Y por qué? ¿Qué cosa buscaban, chicos, los nazis? ¿Cuál es el objetivo de la invasión llamada Barbarroja? ¿Qué tiene la Unión Soviética que le interesa tanto a los nazis? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama este combustible? Este combustible importante que los nazis necesitan. ¿Cómo se llama? El petróleo, claro, ¿no? Conquistar los yacimientos petroleros, porque la Unión Soviética, chicos, incluso en el presente, que hoy se llama Rusia, tiene un montón de petróleo. Sí, ¿dónde estaba el petróleo exactamente? ¿Qué parte del territorio soviético? En el Cáucaso. El Cáucaso es una cordillera, ¿sí? Ahí está. Y el otro objetivo, ¿cuál es? Destruir todo lo que construyeron los soviéticos durante la era de Stalin. Destruir las principales ciudades soviéticas. ¿Correcto? ¿Y cuáles son las ciudades soviéticas que los nazis tienen como objetivo atacar y devastar? La ciudad de Moscú, capital de la Unión Soviética, la ciudad de Leningrado, antiguamente llamadas Petrogrado, la tierra de los zares, ahora se llama Leningrado, y obviamente esta ciudad aquí, donde el gobierno de Stalin ha trasladado su capital, Stalingrado. Los nazis, ¿qué cosa quieren? Destruir, chicos, para luego, ¿qué van a hacer? Para, con el tiempo, colonizar. Colonizar la Unión Soviética, imagínate, ¿no? Porque la Unión Soviética tenía un territorio rico en recursos naturales. ¿Te acuerdas esa teoría de los nazis que planteaba que
necesitan territorios para poder sobrevivir, territorios ricos en recursos. ¿Cómo se llama entonces el argumento que utilizaron los nazis, el pretexto para invadir la Unión Soviética? Muy bien, excelente, Miguel. El espacio vital. ¿Ya? Hay una película que para mí me parece bacán. Es la película, se llama Enemigo al acecho. Justo esa primera parte de la película te explica con un mapa bien bacán lo que representa la invasión nazi sobre Polonia. A ver, ahorita te lo comparto. Ya. Aquí hay una escena donde llegan los soldados al campo de batalla para evitar que los nazis entren a Stalingrado. Ahí va. Atención, ahí va. Otoño de 1942. Europa yace aplastada bajo el yugo nazi. El Tercer Reich alemán está en su apogeo. El ejército de Hitler ataca el corazón de la Unión Soviética en busca de los pozos petroleros de Asia. Solo falta un último obstáculo. Una ciudad a las orillas del Volga, donde se decide el destino del mundo. Stalingrado. ¿Ya? ¿Ven? Esa parte es importante entender, chicos, porque si Stalingrado caía bajo el dominio nazi, Europa le decía adiós a la democracia y los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? Mientras tanto, el gobierno japonés ordena el ataque de su país a una base norteamericana en Hawái. Esa base se llamó Pearl Harbor. Que el profe está diciendo que Japón ataca sin ninguna razón a Estados Unidos. Eso es falso, ¿eh? Durante años se decía que Japón quería atacar a Estados Unidos para atraerlo a la guerra, vencerlo y luego Japón dominar el Pacífico. Pero en realidad, el bombardeo japonés a Estados Unidos, sí, tiene en realidad una causa. ¿Cuál es la causa para el bombardeo de Japón? Lo que pasa es que para ese momento Japón ha tenido un recorte de petróleo. Los norteamericanos han recortado el petróleo al gobierno japonés, a la industria japonesa, y han hecho un embargo. Todo comercio japonés en América Latina va a ser decomisado por el gobierno norteamericano y los gobiernos de América Latina, porque a Japón lo consideran una amenaza a los intereses norteamericanos en esta parte del mundo, en América Latina justamente, ¿no? Japón entonces se le estaba cortando cualquier iniciativa de invertir en esta parte del mundo. Entonces eso motiva a los japoneses a bombardear Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos estaba esperando el momento para entrar a la guerra y esto va a ser para ellos que el pretexto inmediato para que entren a la guerra. ¿Sí? Chicos, entonces con el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos, el eje llega ¿a dónde? A su auge. Este bloque del eje ha llegado a su auge con este bombardeo. A continuación, ¿qué vendría? La contraofensiva de los aliados. Después de varios meses, por fin los soviéticos han vencido a los nazis. ¿Te das cuenta? La victoria soviética es incuestionable.
han vencido al ejército nazi. Y eso inicia la caída del imperio alemán. ¿Cómo llamaban los alemanes a su imperio? Tercer Reich. ¿Está bien, chicos? Por eso los nazis, esta victoria soviética, ¿qué cosa viene a ser para los aliados? Un triunfo decisivo, ¿correcto? La batalla decisiva para el triunfo final. Esto trajo muchas consecuencias, ¿ah? Por ejemplo, chicos, el ejército rojo, que es el ejército soviético, de estar a la defensiva pasa a la ofensiva y comienza a ingresar ¿a dónde? A Europa del Este. Los nazis entran a Polonia, a la parte polaca que había estado dominada por los alemanes, ¿sí? Los soviéticos, el ejército rojo, entra también a Polonia, como dije, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, Rumania. ¿Está bien? Y adivinen ustedes, imagínense ustedes, ¿qué cosa encontraron los soviéticos cuando llegaron a Polonia? Vieron grandes asentamientos de judíos que estaban siendo destruidos por los alemanes nazis. ¿Qué eran eso? ¿Ah? Los campos de concentración. ¿Ah? Donde estaban los judíos siendo exterminados. ¿Y cuál es el campo de concentración más grande que hubo pues en plena Segunda Guerra Mundial? Es el campo de Auschwitz. ¿Ok? El campo de concentración de Auschwitz. ¿Dónde está eso, profe? Eso está en Polonia. Está en Polonia. Sí, también, pues, claro, Japón le tenía hambre a Estados Unidos por el tema comercial en el Pacífico, como decíamos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, los nazis son denunciados por los soviéticos, muchos pues son capturados y fusilados también, y ahora las cosas cambian, ¿ah? Ahora los nazis van a ser prisioneros de los soviéticos y los judíos van a ver cómo los nazis terminan siendo, pues chicos, derrotados, ¿verdad? Por el ejército rojo. ¿Bien? A ver, hay un pequeño video de esa parte, cómo se liberan a los judíos de este campo de concentración, chicos, importante. ¿Ya? Obviamente es parte de la historia. Permíteme, por favor, comentarte en un minutito esta parte de la guerra. Mira, ahí va. Listo. Mira, los primeros en ingresar a un campo de concentración, a liberar a los judíos, no son los norteamericanos, ¿te das cuenta? Eso de las películas, ¿no? El niño pijama rayas, La vida es bella, donde salen los norteamericanos que entran al campo de concentración, en realidad no es tan cierto. Los primeros que entran a un campo de concentración, mira el subtitulado que ves ahí, y liberan a los judíos, son los soviéticos. ¿Ah? Observa, mira. El niño pijama rayas.
fuerte, chicos. Entonces, eso, jóvenes, chicos, eso no va a quedar en... sí, exactamente, Aridal, hay una película, La lista de Schindler. Sí, en esa película, La lista de Schindler, actúa de búsqueda implacable, ¿no? Bueno, buen actor, y que ha ganado Oscar, ¿no? Premios Oscar, espectacular. Es bueno que veamos películas, chicos, porque recuerden, nosotros vamos a ser, pues, universitarios, ¿no? Y un universitario también debe tener no solamente pues un conocimiento de su tema, ¿no? También debe tener un bagaje cultural, ¿no? Porque siempre nosotros terminamos estando en contacto con gente profesional, ¿no? Y como que el arte, porque el cine es un séptimo arte, ayuda pues que nuestro lenguaje, ¿no? También nuestro criterio, nuestra reflexión sea más abierta, ¿no? Más analítica. Obviamente eso no puede faltar en un samarquino, ¿no? En fin, y bueno, cualquier universidad pública también en general, ¿no? Universitarios en general. Chicos, entonces esa es una situación muy importante para poder entender por qué luego los nazis se les lleva a juicios, ¿no? Van a haber juicios más adelante, que incluso San Marcos llegó a preguntar una vez sobre esos juicios. Bien, a continuación entonces, los aliados comienzan a vencer a los nazis, pero mira cómo es, ¿no? La batalla de Stalingrado es el que da un giro a toda la guerra, es como si la tortilla se volteara a favor de los aliados, por eso la batalla de Stalingrado se le llama como el punto de inflexión. Es como si los nazis estuvieran ganando, 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 y a partir de esta batalla de Stalingrado los nazis comienzan a perder, 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 ¿me entiendes? Punto de inflexión, ¿sí? Eso se llama, como te dije, batalla decisiva. A continuación, los aliados siguen venciendo a los ejércitos fascistas, derrota de los nazis en el norte de Egipto. Ahí está. Igualmente, derrota de Japón frente a los estadounidenses. Esta fue la batalla aérea más grande de toda la guerra mundial. La batalla aérea más grande de toda la Segunda Guerra Mundial. Y algunos dicen que la más grande en toda la historia universal. Nunca antes hubo una batalla en el aire tan grande como la batalla de Midway, donde los norteamericanos pulverizaron a los japoneses. Esa es la llamada Guerra del Pacífico, la verdadera Guerra del Pacífico. Profe, ¿y nuestra guerra con Chile no es la Guerra del Pacífico? Déjame comentarte que no tanto así. Nuestra guerra entre Perú y Chile es una guerrita del Pacífico, una mini guerrita. Esta es la Guerra del Pacífico de verdad. Así es. ¿Ah? En fin. Entonces, a continuación, los aliados, ¿dónde están peleando, chicos? Los soviéticos, Stalingrado. Los estadounidenses en el Pacífico, ¿verdad? Contra Japón. Y los ingleses están resistiendo el ataque alemán. ¿Qué hace el gobierno de Inglaterra, Japón y Estados Unidos? Deciden reunirse por primera vez en la famosa conferencia de los autollamados, así los llamaron en la historia, así los llamaron los tres grandes. Bueno, por si acaso, este es el nombre que ellos mismos se lo ponen, ¿ah? Por si acaso. Ahí está. ¿Quiénes van a estar ahí? Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt. ¿Ya? Profe, ¿quién es Churchill? Este gordito, él es Churchill, el que vemos acá al costado, que está en una silla de ruedas, en realidad es Roosevelt, y el que está aquí en la zona de la izquierda es Stalin.
Sí, mira, hasta ahí los tres no tuvieron discusiones, altercados fuertes. Al contrario, hubo muchas coincidencias. Y se toma justamente como acción el ingreso militar norteamericano por el frente occidental en Europa. ¿Ya? Exactamente por dónde van a entrar los gringos. Aquí, mira, por Normandía. Acá está, mira. ¿Ves? Eso se llama Normandía. ¿Y cómo vamos a llamar esa famosa operación? Le vamos a llamar la operación del día, el día D. Así fue llamada. 6 de junio de 1944. El día D. Los aliados, liderados por Estados Unidos e Inglaterra, desembarcaron en el norte de Francia e iniciaron la ocupación de Europa Occidental. Objetivo, llegar a Alemania y derrotar a los nazis. Pero mientras tanto, ¿quién también estaba yendo hacia Alemania? Los soviéticos. ¿De acuerdo? Y antes que Alemania cayera, los tres grandes se reúnen por última vez aquí, en Yalta. ¿Qué acordaron? Bien, en esa reunión los aliados comienzan a discutir sobre el futuro de Alemania. ¿Sí? O sea, no se había especificado la manera como Alemania iba a ser dividida. Por ejemplo, Stalin decía, señores, nosotros querremos que Alemania sea un país comunista. Y ahí Churchill le dice, ¿no? Oh, no, Stalin, Inglaterra plantea que Alemania sea dividida. Y Roosevelt, chicos, miren lo que decía Roosevelt, ¿no? Oh, yeah, Alemania no debe ser otra vez una amenaza para el mundo. Tenemos un plan secreto, vamos a transformar en Alemania a un país de pastores y campesinos. Chicos, Roosevelt quiere transformar a Alemania en un país no industrial, sino un país campesino. E incluso hay una amenaza de lanzar una bomba destructiva contra Alemania. Profe, ¿de qué bomba me está hablando? ¿Qué bomba tienen preparado los ingleses y los franceses que durante la guerra lo han terminado diseñando? Adivina tú, ¿qué guerra, de qué bomba estamos hablando? ¿Qué bomba, chicos, será esa? Ya, te comento que esa bomba acaba de ser diseñada por Robert Oppenheimer. ¿Y en dónde se lanzó? ¿En qué, en qué país? ¿En qué país se lanzó como prueba la primera bomba nuclear? Adivina tú, ¿en qué país se lanzó por primera vez? No, Japón no. Te dije como prueba. O sea, un territorio sin personas, como prueba. ¿En qué país se lanzó por primera vez una bomba nuclear? Japón no. ¿Sabe dónde fue? Mira, observa el video. Atención. Más de 7 décadas después de la primera prueba nuclear estadounidense, aún se desconocen sus efectos en el medio ambiente. Hoy, el Instituto Nacional del Cáncer, NCI, intenta conocer las consecuencias de la radiación liberada por la prueba Trinity. Así se denominó a la bomba de plutonio que el ejército hizo estallar en Jornada del Muerto, en el desierto de Nuevo México el 16 de julio de 1945. Ya. Entonces, chicos, pregunta. ¿Dónde se lanzó la primera bomba atómica como prueba? ¿En qué país se lanzó por primera vez una bomba atómica como prueba?
Bueno, Nuevo México no es en México. Nuevo México es un estado de qué país. Claro, Estados Unidos. Exacto. Ahí se lanzó, claro, por cerca Arizona, algo así. ¿Ya? Entonces, eso fue la primera prueba. Ya en Hiroshima, ya es con población entera. ¿Sí? Ya es con población entera. ¿Está bien? Listo. Y así, la guerra está llegando a su momento culminante, ¿cierto? Ajá, una prueba premium, el estreno, la preventa. Ahí está, algo así. ¿Ya? Y chicos, en el mes de mayo, los primeros que entran a Berlín son los soviéticos. Berlín, mayo de 1945, tomada por los soviéticos. Según los soviéticos, ellos toman esta imagen. Ahí está, el ejército rojo entra a Berlín. Los aliados, por si acaso, no entran a Berlín. ¿Ah? ¿Ok? Italia, unas semanas antes ya había sido derrotada. Mussolini fue asesinado en Italia, que se levanta contra este dictador. Y dicen que unas horas antes que Berlín sea tomada por los soviéticos, la historia menciona pues a Hitler, llama a su gente de confianza, se llamaban las SS, que es una guardia secreta que acompañaba a Hitler en todo el desarrollo de la guerra. Dice que este grupo, pues chicos, un grupo selecto, la SS con Hitler, van a un teatro en Berlín, ¿ya? Y ponen una canción, una melodía, que se llama La Marcha de las Valquirias, de un compositor alemán llamado justamente eh, es un compositor de el periodo del romanticismo alemán. Lo cierto es que esta obra de Richard Wagner, así se llama, mientras escuchaban ellos la canción, la música, pues, ¿no? Los nazis tomaban una pistola y uno a uno se iban disparando, ¿no? La pistola tenía 6 balas, ¿ya? Y uno a uno se iba tirando, dando un disparo en la 100 y mira, mientras iban escuchando esto, ya pues muere Hitler, muere su gente de su alrededor, su esposa, Eva Braun, y bueno, las balas no alcanzó para todos, así que otros tomaban el pasador de su bota, se ahorcaban, otros agarraban un alfiler, una hoja de afeitar, se cortaban las arterias, las venas, o sea, se estaban quitando la vida los nazis, porque sabían que el juicio iba a ser terrible. Mira, ¿cuánta gente nazi murió? O sea, líderes nazis, llevándose una información valiosa, ¿no? De repente de inventos, tecnología, o de aquellas familias que apoyan, empresarios que apoyaron a los nazis, ¿no? Nunca se supo toda la historia real, pero eso pasó. Mientras tanto, pues chicos, mientras tanto, en el continente asiático, los norteamericanos lanzan la bomba de Hiroshima. ¿Sí? Hay una... eh, hay un anime, si me permites compartir contigo un minuto, donde se ve cómo se lanza esta terrible bomba y pues obviamente causa un efecto terrible en la población japonesa, ¿no? Esta, mira, es el avión,
dicen que la bomba se lanza y no llegó a impactar al suelo, sino en el aire estalló. Entonces la radiación fue más extensa de lo esperado. Población civil, 300.000 japoneses murieron en menos de un día. Grados, desaparecidos, perdidos por las enormes. Hiroshima fue el primer escenario, 6 de agosto de 1945, ¿no? Y Japón ya está pensando en firmar su rendición. ¿Sí? Hay una teoría que, mira, ahí está, mira, Firulais también. Firulais no se escapa, ¿no? Una de tu perrito, mira, tu perrito, imagínate, ¿no? Que tanto lo quieres. Ahora, hay una teoría que es lo que siempre se ha planteado, es que, profe, ¿por qué lanzan la bomba atómica en Japón, profe? Porque seguramente, profe, los japoneses iban a pelear muchos años, que seguramente Japón le dijo a los norteamericanos, mira, ¿sabe qué? Si ustedes van a enfrentarse a nosotros y van a querer ganarnos, por lo menos van a morir 500.000 de norteamericanos, 1.000.000. Ya, muchos tiempos se ha dicho esto, ¿no? Que Japón pelearía hasta el final porque son guerreros, tienen el espíritu samurái, ¿no? Ocurre, chicos, que Japón ya no podía continuar en la guerra. Los archivos norteamericanos del Servicio de Inteligencia estadounidense, que hace poco sacaron información, plantea que los japoneses estaban ya pensando en firmar su derrota. Más aún cuando el 6-7 de agosto, un día después del bombardeo de Hiroshima, la Unión Soviética declara la guerra a Japón. Mira, después del bombardeo atómico de Hiroshima, la Unión Soviética, Stalin, declara la guerra a Japón. El 8 de agosto, los japoneses están ya listos para anunciar su rendición plena. Pero, ¿qué hacen los norteamericanos el 9 de agosto? Lanzan la bomba sobre Nagasaki. ¿Entiende? Profe, ¿pero por qué lanzan la bomba sobre Nagasaki si ya Japón está prácticamente derrotada? ¿No es cierto? Es que esa bomba en Nagasaki no fue para los japoneses directamente. Fue indirectamente ¿para quién? Para la Unión Soviética. Es una advertencia de los norteamericanos o los soviéticos. Si ustedes entran en Japón, esto les espera. Mejor retírense de Japón. ¿Te das cuenta? Las cosas entre los aliados ya no son tan amigables o tan diplomáticos que digamos, ¿verdad? Ya se está sintiendo el inicio de una nueva guerra, la Guerra Fría, ¿te das cuenta? Bueno, por eso el 9 de agosto, el 10 de agosto, después de bombardear a Nagasaki, Japón se rinde incondicionalmente tras el bombardeo a todo su territorio. Bueno, por lo menos a esas dos ciudades. Señores, la guerra ha terminado. Semana más tarde, los aliados se reúnen por última vez en Potsdam. Solo que esta vez ya no está Roosevelt, ha fallecido. Ya está el presidente Truman, quien es el que ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas. Este era el ahora vicepresidente y ahora presidente de Estados Unidos. Churchill sigue siendo primer ministro inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, Churchill lo cambian, de pronto lo cambiaron, y en su lugar estuvo el nuevo ministro de Inglaterra llamado Attlee. Y finalmente Stalin, que sigue todavía en el poder, representa la Unión Soviética, ¿sí? La URSS. Bien, chicos, ¿y qué se acordó en la conferencia de Potsdam? Se acordó en principio que Alemania finalmente sea dividida en 4 zonas de ocupación. Una zona para Francia, otra para para Inglaterra, otra para Estados Unidos y una cuarta para la Unión Soviética. Se acordó también que los aliados ocuparan Japón. Y por último se acordó en la conferencia de Potsdam, chicos, 4 medidas importantes sobre Alemania, que la vamos a llamar las 4D. A ver, profe, ¿qué son esas 4D que le
van a condicionar a Alemania. Lo primero es que hay que eliminar el nazismo de Alemania. Profe, pero ya Hitler ya está muerto. Ya, pero el hecho de que Hitler esté muerto no significa que el nazismo va a desaparecer. El nazismo sigue hasta el día de hoy, chicos. Sí, sigue hasta el día de hoy, aunque no lo creas. Hay gente que admira el nazismo. Pero gracias a que el nazismo disminuyó, porque en la conferencia de Potsdam se planteó la desnazificación. ¿Sí? Había gente en Europa, en Alemania, que decía, todo lo que los nazis han hecho ha sido una mentira, ha sido una patraña. Cuando la gente, los demócratas alemanes le decían a los nazis de Alemania todavía que existían, oigan, su líder ha hecho esto, ese partido ha hecho aquello. No, es mentira, no, no. La gente creía que los nazis no habían hecho eso. La gente se había fanatizado, ¿te das cuenta? Por eso era importante desnazificar. Segunda D, desmilitarizar Alemania, recortar su ejército. Tercero, es democratizar Alemania, convocar elecciones, reabrir a los partidos políticos, permitir que en Alemania haya partidos comunistas, que es el contrapeso a los partidos que son de derecha, como el caso nazi. Los mismos norteamericanos creen que es importante tener un partido comunista porque te genera un contrapeso, ¿verdad? Porque si tú tienes una derecha, tiene que haber una izquierda. No puedes dejar que solo la derecha gobierne. Claro, tampoco se debe dejar a la izquierda gobernar. Bajo el modelo liberal, el modelo democrático, ambas deben existir para contrapesar en la política. ¿Sí? Y cuarto, profe, ¿cuál es la cuarta D? La descartelización. Descartelización, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Se deben eliminar los cárteles, ustedes saben que son monopolios, ¿verdad? Se debe eliminar monopolios en Alemania. Y es ahí, chicos, donde la empresa Fanta, ¿te acuerdas la Fanta nazi? La compra, ¿qué empresa? ¿Qué empresa de gaseosas compra la Fanta? ¿Saben cuál es? La empresa Coca-Cola. Ahí la Coca-Cola se compra la Fanta nazi. Por ejemplo, la Puma, Adidas, que eran marcas alemanas, la termina comprando la Nike. Nike compra esas empresas. Y así, ¿no? Un montón de empresas, la Ford, por ejemplo, la empresa Ford norteamericana compra la Volkswagen, en fin, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de destruir el monopolio alemán para evitar que las empresas alemanas apoyen otra vez a un partido como el partido nazi, ¿sí? Bien, chicos, eso es lo que deja los efectos de la conferencia de Potsdam. Mientras tanto, la guerra ha terminado y ¿qué consecuencias nos deja? Número 1, surge la ONU. 2, se elimina el fascismo para siempre, queda prohibido el fascismo, ¿está bien? Tercero, los nazis que fueron capturados se los lleva a juicios. ¿Y de qué se les acusa? De crímenes de lesa humanidad. ¿Eso dónde ocurrió, profe? En Nuremberg. Mira, aquí tienes a los jefes nazis llevados a juicio. Campantes, ¿eh? Tranquilazos, ¿eh? Estos son los que dieron la orden para matar judíos y tranquilos, fríos, ¿eh? Como si no hubieran hecho nada. Como si no hubieran hecho nada, ¿sí? También tenemos el inicio de la Guerra Fría y las colonias de África y Asia se independizan de los imperios franceses y británicos. Comienza la descolonización, ¿sí? Profe, si a mí me preguntan, ¿cuál es la consecuencia política más importante de la Segunda Guerra Mundial? Yo voy a responder el primero, mira. El destierro definitivo del fascismo. ¿Está bien? La consecuencia más importante e inmediata dejada por la Segunda Guerra Mundial. Aunque no lo crean, chicos, termina la Segunda Guerra Mundial, los fascistas quieren seguir gobernando.
E incluso, ¿qué hace Estados Unidos? Convoca elecciones en Francia, en Italia y en Alemania, porque ahí los fascistas eran fuertes. ¿Está bien? Y los comunistas también eran fuertes. A la profe, qué complicado, ¿no? Tienes en estos países posguerra partidos comunistas fuertes y partidos fascistas todavía fuertes. Entonces, chicos, cuando tú tienes una política con los izquierdistas radicalizados y los derechistas radicalizados, ¿cómo se llaman los partidos que están en el medio? Si un extremo es la derecha y en el otro la izquierda, ¿cómo llamamos a los partidos que están en el medio? ¿Cómo les llamamos? ¿Partidos de qué? Partidos, ¿saben cómo se llaman? Partidos de centro. Y los partidos de centro tienen un nombre, se llaman las socialdemocracias. Ya, esos son los partidos que van a comenzar a gobernar Europa durante toda la Guerra Fría. ¿Estamos? Partidos de la socialdemocracia. Son partidos de centro. ¿De acuerdo? Listo. Así, entonces, chicos, comenzaba la Guerra Fría. Ojo, la Guerra Fría es un conflicto militar no directo. Un conflicto militar indirecto. Nunca estalló de manera directa. Eso no significa que no hayan guerras. Sí van a haber. Las guerras van a ocurrir en otras partes del mundo. Pero los protagonistas de la Guerra Fría, aquí te lo presento, no se van a enfrentar de manera directa, sino a través de otros países. Recuerden que la Guerra Fría fue un escenario, un momento de la historia donde casi estalló la Tercera Guerra Mundial. Si hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial, ¿cómo hubiera sido la Tercera Guerra Mundial? Mediante bloques. ¿Y cuáles son los bloques que aparecen en la Guerra Fría? El bloque capitalista y el bloque socialista. ¿Y cómo se formaron los bloques? A través de los famosos planes económicos, tanto norteamericanos como soviéticos. El norteamericano, el Plan Marshall, para Europa Occidental. Y para los soviéticos, el Plan Molotov, para Europa Oriental. ¿Estos planes qué cosa buscan, chicos, en común? La reconstrucción. La reconstrucción tanto de Europa Occidental como de Europa Oriental. ¿Está bien? Aquí vemos un mapita de los países que recibieron, por ejemplo, el apoyo del Plan Marshall. Mira. Aquí está. ¿Ven? El Plan Marshall llegó a países como ¿cuáles? Inglaterra, Francia también, Portugal, ¿dónde más llegó? A Noruega, Suecia, llegó también a ¿dónde? A Bélgica, a Holanda, a Italia. También llegó el préstamo del Plan Marshall a Grecia. E incluso llegó a ¿dónde? A Alemania Occidental. ¿Qué, profe? ¿Por qué hay una Alemania Occidental? Te comento que Alemania en la Guerra Fría estuvo dividida. ¿Sí? Ya, todos estos países, chicos, fueron ayudados con el Plan Marshall, ¿no? Aproximadamente 60.000 millones de dólares. ¿Ok? Solo así se reconstruyó Europa Occidental. ¿Y para qué, profe? Justamente para evitar que ahí, en esa zona, avance, ¿qué ideología? El comunismo. ¿Sí? Por eso que Europa Occidental va a tener el apoyo de Estados Unidos y Europa Occidental de alguna forma también apoyaría a Estados Unidos. Europa Occidental, en otras palabras, ¿en qué se convirtió? En una zona de influencia, donde en este caso Estados Unidos podía colocar sus inversiones y ganar el apoyo de esos estados. ¿Sí? Zona de influencia. Ahí va a estar la influencia sobre todo ideológica, tanto del capitalismo como del comunismo. En este caso el capitalismo, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el discurso? El capitalismo trae trabajo, trae progreso, trae inversión. Gracias al capitalismo nuestras economías se han superado, ¿entienden? Esa es una forma de argumento a favor, una propaganda a favor del capitalismo. Entonces ese país se convierte en una zona de influencia, ¿de acuerdo? Profe, y en caso que hubiera estallado la guerra mundial, ¿entre qué bloques hubiera ocurrido? Entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, ¿de acuerdo? Ahora, dos características importantes de la Guerra Fría. Dos características para cerrar. La primera característica de la Guerra Fría, ¿sí? Es la fuerte carrera nuclear bélica, o sea, militar. Chicos, tienen tantas bombas los norteamericanos con los soviéticos que en los años 60 han llegado a una situación de equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que ambos tienen la misma cantidad de bombas nucleares. ¿Te imaginas? Nunca antes en la historia dos países han tenido tantas bombas que pueden destruir la humanidad. Eso se llama el equilibrio del terror o equilibrio estratégico. Eso significa que están en paridad. Ahora, como son de igual a igual, el miedo es compartido, ¿verdad? Por eso que esto, irónicamente, llevó a que el mundo no tuviera una nueva guerra mundial. A ver, profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si se supone que las armas son para utilizarlas, ¿por qué entonces no llegó al mundo a una tercera guerra mundial? Es que, chicos, las armas en la Guerra Fría no se hacen exactamente para utilizarlas contra el otro. Las armas no se utilizan contra el otro, ¿ya? Porque ellos saben que si estalla una guerra, ambos se destruyen. ¿Las armas para qué sirven? Para ser mostradas, pero nunca usadas, para que tu enemigo pueda retroceder, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama eso? Se llaman armas de disuasión. ¿Has escuchado la palabra disuasión? Es un arma que genera miedo en el otro, ¿sí? Y eso evita la tercera guerra mundial. Profe, y la otra característica para terminar de la Guerra Fría, ¿cuál es? La carrera espacial. La carrera espacial para ellos no era conquistar territorios fuera de la Tierra, donde haya agua, minerales, no. Ahora recién se está buscando eso. Pero durante la Guerra Fría, ¿qué era la carrera espacial? Era mostrarle al otro, ¿no es cierto?, que su sistema era mejor. Era una forma de propaganda, propaganda ideológica, que durante muchos años los soviéticos le decían en la cara a Estados Unidos: ustedes no han hecho una carrera espacial como nosotros. ¿No? Y es verdad en parte, porque los soviéticos son los primeros en enviar a la primera perra fuera de la Tierra, al primer hombre fuera de la Tierra. Durante muchos años los soviéticos se burlaban de los norteamericanos, que ellos no habían logrado los éxitos de la Unión Soviética, hasta que los Estados Unidos colocaron en la Luna al primer hombre llamado Neil Armstrong. ¿Ya? Entonces, la guerra espacial, por si acaso, chicos, es una forma de propaganda, ¿de acuerdo? Listo. Bien, chicos, entonces hasta ahí estaríamos avanzando con nuestra teoría de hoy. Recuerda que la Guerra Fría, primera parte, es la formación de bloques. ¿Sí? Bloques como la OTAN, formado a través de los planes que ahí te expliqué, el plan Marshall y el plan Molotov. Muy bien. Entonces vamos a compartir, chicos, esta semana 16 las claves finales para cerrar. ¿Te parece? Listo. Atención, por favor. Ya es lo último y vamos a corroborar tus claves. Esperamos que, obviamente, siempre estén bien. Ahí va. Listo. Pregunta 1. Vas a marcar la alternativa B de barco. ¿Está bien? La pregunta 2. Tu clave va a ser la B de barco también. La pregunta 3. Tu clave va a ser la 3, la C. La número 4. Tu clave va a ser la B de barco.
La número 5 nos hace ahí como clave la alternativa avión. La 6, enano. La 7, avioncito. La 8, dedo. La 9, enano. Y la 10, que fue pregunta de Misón San Marcos. Durante este periodo no se produjo una guerra mundial debido a que ambas superpotencias que tenían bombas, ¿verdad? Alcanzando el equilibrio estratégico, ¿cierto? Ya está. Esa es la clave, ¿sí? Besito. Muy bien, chicos, entonces conmigo será hasta aquí. Que tengan una buena noche, chicos. Gracias por el apoyo, las preguntas. Y se cuida mucho, chicos. Listo, cuídate. Nos vemos. Gracias. Chao, chao, chao.